Buenos días. Hoy voy a compartir con ustedes esta charla de optimización del tratamiento antimicrobiano. La llegada de los antimicrobianos, el descubrimiento y el desarrollo y la utilización para el tratamiento de las enfermedades infecciosas ha cambiado el curso de la historia y de la humanidad. La llegada de los primeros antibióticos, incluido la penicilina, fue, digamos, un descubrimiento que cambió la vida fundamentalmente de las personas que cursaban enfermedades infecciosas. Desde la introducción de los antimicrobianos, los microorganismos pierden su sensibilidad natural a estos agentes a través de la selección y transmisión de diversos mecanismos de resistencia. Y por ello, que desde hace algunos años atrás, es que se vive esta crisis antibiótica en donde a la generación y desarrollo de nuevos gérmenes multiresistentes, es decir, los mismos gérmenes, pero la aparición de mecanismos de resistencias elevadas y la falta de producción de tratamientos antimicrobianos de moléculas nuevas ha llevado a generar la crisis con respecto a los antibióticos de lo que se está viviendo. Resistencias, fundamentalmente las estrategias de resistencias. Recuerden que las bacterias son seres vivos que evolucionan, son capaces de adaptarse y de resistir a los antibióticos. Un antibiótico debe fijarse a un receptor para poder actuar y pueden ocurrir distintas circunstancias, como son la mutación del receptor. Si el receptor cambia tras una mutación, impide la vinculación del antibiótico, la modificación del antibiótico a través de numerosas cepas que son resistentes para la fabricación de una enzima, la impermeabilidad de la bacteria cierra sus poros y el antibiótico no puede entrar, o bien los mecanismos de expulsión de antibióticos, que son algunas bacterias que pueden rechazar a los antibióticos. Fíjense que fundamentalmente con todas estas circunstancias vamos a tener la resistencia antibiótica. ¿Cómo se selecciona fundamentalmente? Para que exista la selección de resistencia, nosotros podemos tener poblaciones bacterianas con mutantes resistentes preexistentes, y a partir, digamos, de la utilización de antimicrobianos, se realiza la presión con antibiótico. Estas células que son sensibles se eliminan, por supuesto, pero aquellas que son mutantes, las mutantes resistentes, no las va a eliminar el tratamiento antibiótico, estas se van a reproducir y se van a diseminar mezclándose con el resto de la población sensible. La presión nuevamente de antimicrobianos enriquece la población en el clon resistente. Es decir, estas bacterias que son resistentes, a su vez, van a generar mutaciones, van a haber transferencias de estos genes resistentes, es así como vamos a tener una nueva bacteria resistente. ¿De acuerdo? Este es fundamentalmente el mecanismo de producción que ocurre, digamos, con la multiresistencia ante la exposición de los antimicrobianos. La evolución de la resistencia bacteriana va a hacer que tengamos diferentes, como dijimos, mecanismos de resistencia en las bacterias, ya sea por la aparición de beta-lactamasa de espectro extendidos, la aparición de Staphylococcus meticilino resistente, enterococo resistente a banco, nos va a llevar a distintas definiciones, como es la multiresistencia, que es resistencia a al menos una droga o en al menos 3 categorías diferentes de antimicrobianos, lo que aparece, digamos, en KPC y NDM, extrema resistencia, resistencia de al menos una droga en todos los grupos, salvo no más de 2 categorías, y la tan temida panresistencia, las resistencias a todos los antimicrobianos licenciados. Es decir, podemos decir que estamos en una era postantibiótica, que es considerado uno de los principales problemas de la salud pública, lo que ha motivado la implementación de estrategias destinadas a dar solución a esta problemática. Es decir, poner en foco el desarrollo y la comercialización de nuevos antibióticos para que puedan paliar esta situación de la multiresistencia,
Mejorar, por supuesto, los mecanismos de control de infecciones, es decir, la higiene de manos, la diseminación, poniendo en aislamiento de contacto a los pacientes que tienen colonización o infección por microorganismos multiresistentes, la optimización de la utilización de los antibióticos, denominadas a través de programas institucionalizados de optimización, como son los PROAS, y que en ocasiones los van a encontrar como stewardship, que son programas de calidad. A diferencia de lo que ocurre con otros medicamentos, el uso inapropiado de los antimicrobianos produce un impacto negativo, no solo en el paciente que los recibe, sino también esto va a ocurrir en el ecosistema al seleccionar microorganismos multiresistentes. Y por ello que el CDC estima que más de 2 millones de personas en Estados Unidos están infectados por microorganismos multiresistentes, resultando en una mortalidad de 23.000 en forma anual. Por ello que uno debe hacer foco fundamentalmente en la optimización del tratamiento antibiótico. Esto sabemos que, además, por más que uno haga hincapié fuertemente en la optimización, en todo lo que es la utilización de antibióticos en humanos, fíjense que nosotros en humanos utilizamos los tratamientos antibióticos como profilaxis y también el tratamiento de infecciones. El 50% de la producción anual de antimicrobianos se emplea para fines distintos de la salud humana. ¿Dónde más se utilizan? Se utilizan en agricultura, ¿no es cierto? Tetraciclinas, aminoglucósidos antifúngicos, veterinaria, también utiliza tetraciclinas, macrólidos, penicilinas, sulfas, cefalosporinas y quinolonas en menor cantidad, impactan en la cadena alimentaria. El 80% de estos antimicrobianos son usados en profilaxis, en tratamiento, fundamentalmente para promover el crecimiento, por ejemplo, en aves de corral. 20% mascotas, ya se ha reconocido a través de estudios de investigaciones, Escherichia coli, productora de Blake, Aureus metier, Salmonella, también la utilización en piscicultura, el 50% de la producción mundial, la mayoría, obviamente, en Asia. Todos estos escenarios están estrechamente relacionados, ¿no? Humanos, animales, agricultura, y han desarrollado 4 ámbitos ecológicos de gran peligro, como son las alteraciones y cambios de la microbiología intestinal de animales y humanos, la contaminación del agua y los fluentes, la contaminación de la tierra, obviamente áreas de mayor exposición y transmisibilidad, como son los hospitales y aquellos centros de cuidados prolongados. ¿Qué es lo que ocurre en el ámbito hospitalario? ¿No? El 30-50% de los pacientes que están hospitalizados reciben tratamientos antimicrobianos. Obviamente, esto también va a depender de la criticidad que tienen los pacientes. Muchas veces la utilización abusiva de tratamientos antibióticos va a generar alta tasa de infecciones asociadas al cuidado de salud por gérmenes multiresistentes, lo que asociado con la falta de cumplimiento de las medidas de control va a haber una diseminación generalizada. ¿Cómo se disemina en la comunidad? Esta diapositiva que es del CDC muestra claramente cómo la diseminación va a ser a través de los seres humanos que están colonizados, y ya sea que estos seres humanos adquieran la colonización en el hospital y estén dentro del hospital, van a generar una dispersión, como también en el medio ambiente, y también lo que ocurre a nivel de la colonización del uso de antimicrobianos en animales, también van a generar una diseminación tanto en el medio ambiente como en el ser humano. Y es por ello que la problemática es aún mayor, porque no solo por optimizar los tratamientos antibióticos en seres humanos vamos a poder paliar esta situación que hoy es tan grave. Resistencia de Staphylo aureus por presión selectiva, ¿cierto? Fíjense cómo va adquiriendo en décadas la resistencia y ya a partir del año 2002 ya hay Staphylo aureus resistentes
a vancomicina, lo que ocurre con los bacilos gramnegativos y sus mecanismos de resistencias a través de las beta-lactamasa de espectro extendido, por la presión antibiótica con beta-lactámicos más inhibidores, quinolonas, va a motivar en estas BLE la utilización de carbapenémicos, y a través de la selección de cepas vamos a tener cepas resistentes a carbapenémicos. Por lo que es muy importante que, además de conocer las moléculas que vamos a utilizar para los tratamientos, ya sean betalactámicos, ya sean quinolonas, macrólidos, aminoglucósidos, la importancia de las guías clínicas se define fundamentalmente en 4 momentos. El primer momento que uno puede definir es ante la evaluación de un paciente que consulta por un episodio infeccioso, es primero definir si el paciente tiene una infección que requiere tratamiento antimicrobiano. Como bien nosotros ya sabemos, las infecciones en adultos, las infecciones del tracto respiratorio superior, en el 90% o más son de causas de etiologías virales. Por lo tanto, no requerirían tratamientos con antibióticos. Por otro lado, el segundo momento que uno tiene que tener en cuenta es si se han tomado las muestras microbiológicas necesarias y el esquema empírico se adecua a la epidemiología local. Es decir, pasado el primer momento en donde definimos si tiene una infección que requiere tratamiento antibiótico, es definir cuáles son las muestras que vamos a necesitar. Y por otro lado, basados en las guías nacionales o locales, definir cuál es el esquema empírico que se adecua a esa epidemiología. Entonces, para eso existen las guías de infecciones bacterianas, de neumonías, por ejemplo, cuáles son las etiologías más frecuentes en neumonía adquirida en la comunidad, y uno va a definir el tratamiento antimicrobianos basados en esa epidemiología. Es así que de la misma manera que existen protocolos de neumonía, existen también para diversas enfermedades infecciosas, infecciones urinarias bajas o altas, infecciones de piel y partes blandas, infecciones del sistema nervioso central, lo que motiva que el médico deba conocer cuáles son, digamos, fundamentalmente los microorganismos implicados en estos procesos infecciosos y poder definir cuál es el mejor tratamiento antibiótico empírico. El momento 3 es si hemos revisado, una vez que colocamos tratamiento antibiótico, el esquema inicial para evaluar si es necesario realizar un descalamiento o bien pasar a la vía oral. En el momento 4 es definir cuál es la duración del tratamiento antibiótico. ¿Cuántos días de tratamiento antibiótico vamos a dar? Las bases para optimizar el tratamiento antibiótico son en general un diagnóstico preciso de la infección. Implica, digamos, identificar cuál es el foco infeccioso. Fíjense que es posible hacerlo en el 80% de los casos con una historia clínica cuidadosa. Es decir, uno no necesita más que hacer una historia clínica cuidadosa, una anamnesis enfocada al problema y un examen físico que va a llevar en la mayoría de los casos al diagnóstico presuntivo del proceso infeccioso. Una vez que definimos esto, predecir el agente etiológico y su sensibilidad, y de acuerdo al foco infeccioso podemos predecir cuál o cuáles son los microorganismos causantes, cuál es el patrón de sensibilidad, en base a los datos de resistencias regionales. También es muy importante en este algoritmo de diagnóstico para iniciar el tratamiento, definir si estamos frente a un huésped sano o a un paciente inmunocomprometido. Como ustedes bien saben, la microbiología, la etiología en pacientes que son inmunocomprometidos es variable dependiendo del tipo de inmunocompromiso. También es muy importante definir el lugar de adquisición de la infección. Estamos ante un paciente que tiene una infección en la comunidad
o bien una infección intrahospitalaria, en donde también se va a modificar los agentes etiológicos, fundamentalmente, esto que hablamos en lo intrahospitalario, ¿cierto? Vamos a tallar ya mecanismos de resistencia, van a depender mucho de la flora y fauna que tenga la institución donde ocurre, digamos, la infección. Lo digo de esta manera para saber que cada institución tiene una epidemiología que es distinta y es muy importante conocerla para poder realizar tratamientos empíricos adecuados. El quinto punto sería la terapia antibiótica empírica inicial, es decir, ante la sospecha clínica, pero sin la identificación del agente causal. Es decir, son esos pacientes, hacemos diagnóstico, por ejemplo, de un proceso infeccioso, como puede ser una neumonía, y en donde nosotros quizás en ese momento, si va a estar internado o no, tomemos hemocultivos o un cultivo de esputo, no vamos a tener el diagnóstico microbiológico en el momento que hacemos la extracción de la muestra. Por lo tanto, vamos a iniciar un tratamiento empírico. La elección se decide en base al foco infeccioso que tiene el paciente, el tipo de huésped, si es inmunocomprometido o no, lugar de adquisición, si esto es una neumonía, por ejemplo, en el ejemplo, una neumonía de la comunidad o una neumonía intrahospitalaria, y en general, en estos tratamientos se realizan en el 90% en forma empírica y se evalúa las 48 a 72 horas. ¿Cuál sería la elección adecuada del antimicrobiano? Es aquel que tenga el espectro, la actividad bactericida, bajo potencial de inducir resistencia. También tenemos que tener en cuenta las interacciones que estos antibióticos pueden tener en el huésped, las interacciones medicamentosas que va a tener si nuestro paciente está tomando alguna otra medicación, la toxicidad, el perfil de seguridad y también hoy en día los costos que conllevan los tratamientos antimicrobianos. También es muy importante que ustedes definan el momento, la vía de administración, si es vía oral o endovenosa o intramuscular, la dosis. Hay muchos tratamientos en donde además se define la dosis de carga para algunos tratamientos antibióticos que va a depender del foco, el huésped y la situación hemodinámica que tenga el paciente. Por otro lado, es fundamental tengamos en cuenta que el drenaje de las colecciones, si el paciente tiene una colección supurativa o tiene cuerpos extraños o obstrucciones, más tratamiento antibiótico que nosotros realicemos, la evolución va a ser tórpida. Identificar el microorganismo responsable, el monitoreo de la respuesta clínica, todo decir, bueno, el paciente le puso un tratamiento antibiótico empírico basado en la epidemiología más frecuente que puede tener este proceso infeccioso, y el paciente tiene una evolución favorable, a las 48 horas está febril, hemodinámicamente estable, o bien el paciente tiene una evolución desfavorable. El último punto sería definir la duración de la terapia, cuántos días le corresponden de tratamiento antibiótico de acuerdo al foco infeccioso que motiva la prescripción antimicrobiana y al tipo de huésped que estamos evaluando y a la evolución. El éxito de la terapia antimicrobiana depende de que los antibióticos alcancen el sitio de infección en concentraciones suficientes para inhibir o destruir el microorganismo, que eso es la farmacocinética, de la interacción entre el antimicrobiano y el microorganismo, que es la farmacodinámica. Es por ello que en la elección de los tratamientos antimicrobianos es muy importante que conozcamos las guías clínicas, las guías de profilaxis quirúrgica, las guías para el manejo de las infecciones frecuentes, neumonías, infecciones urinarias, infecciones abdominales, infección de piel y partes blandas, guía para el manejo de pacientes inmunocomprometidos y también las nuevas terapéuticas antimicrobianas para microorganismos multiresistentes. Es decir, en general, estas guías van a motivar que podamos hacer un uso optimizado de los tratamientos antimicrobianos. La prescripción segura es un trabajo en equipo,
Comprender que el uso de antibióticos es una cuestión de seguridad del paciente. No da igual colocar un tratamiento antibiótico si el paciente no lo requiere. Es decir, no es una sensación de seguridad, esto mágico cultural que tienen los tratamientos antibióticos. Tiene fiebre, no tengo claro qué es lo que tiene, pero por las dudas va con antibióticos. Como les comenté anteriormente, bajo una evaluación clínica asertiva, basado, digamos, en un interrogatorio, un examen físico adecuado, casi mayor al 80-90% van a tener el diagnóstico de cuál es el foco infeccioso y si se trata de una infección bacteriana, viral, parasitaria, o si las causas de las fiebres no son infecciosas. Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo en torno a la prescripción de antibióticos. Identificar áreas de mejora en la toma de decisiones sobre antibióticos. Realizar cambios efectivos relacionados con la toma de decisiones sobre los antimicrobianos. Esta es una manera de poder resolver esta crisis de antibiótico que estamos usando, en donde encontramos grandes diagnósticos microbiológicos, es decir, bacterias que han generado mecanismos de resistencias nuevos, y no tenemos una nueva generación de muchas moléculas en antimicrobianos para poder paliar esta situación. Bueno, esta es la bibliografía. Les agradezco mucho y estoy atenta por cualquier consulta. Muchas gracias.